Señores, buenas noches, bienvenidos a Líderes. El líder invitado del programa de hoy es el ingeniero Pedro Ferreira, expresidente de la ANDE. Con él vamos a hablar acerca de cuál es su visión, cuál es su opinión con relación a la gestión del gobierno de esta crisis coronavirus, y también vamos a preguntarle respecto a los desafíos que implica para el país la revisión del anexo C del Tratado de Itaipú prevista para el 2023. Agradecemos como siempre a las empresas que auspician Líderes: Banco GNB Paraguay, Aseguradora Yacyretá, Sentite Protegido, Dermagloss para que tu piel muestre lo mejor de vos, y Megalabs, comprometidos con la excelencia. Luego de la presentación del programa conversamos con el ingeniero Pedro Ferreira, aquí en Líderes, desde los estudios de Canal Pro. ¿Alguna vez te preguntaste todo lo que puede caber en algo tan pequeño? Esa pequeña taza de café que se convirtió en el inicio de algo mucho más grande. El pasto verde y fresco que se convirtió en el lugar favorito de ellos. Ese auto, alguna vez de juguete, que se convirtió en una realidad 20 años más tarde. Esa fotografía que se convirtió en el recuerdo de una de las mejores aventuras. Seguí viendo cómo lo pequeño se convierte en grande. Contactá con un asesor al 617-8000. Aseguradora Yacyretá. Ser ultra es descubrir que la edad debe marcar momentos, no mi rostro. Al final del día, la crema noche protege el colágeno de mi piel y suaviza arrugas profundas, gracias a que contiene cronociclín e isoflavonas. Dermagloss Ultra Age más 50. Llévate bien con el tiempo. Las mujeres vivimos haciendo malabares, pero cuando estamos estreñidas, todo se nos complica. Para esos momentos de estreñimiento, elige Ciruelax, ahora en su nuevo tamaño, igual de efectivo y natural. Ciruelax al acostarse, resultados al levantarse. Hace un tiempo buscaba algo que me ayudara con los dolores articulares que aparecen con la edad y que complican mi día. Decidí probar Finartrit Advance. La fórmula 4 en 1 más completa desarrollada hasta hoy, que ayuda a mantener sanas tus articulaciones. Con Finartrit Advance, nunca dejes de moverte. Estoy en la mejor etapa de mi vida. Me siento como de 20. Volví a correr y para cuidarme tomo hidrolágeno todos los días. Así prevengo el desgaste articular, porque una cosa es tener 20 y otra cosa es sentirse de 20. Hidrolágeno, colágeno hidrolizado que alimenta tus articulaciones. Ya estamos en compañía del ingeniero Pedro Ferreira. Ingeniero, qué gusto compartir con usted aquí en Líderes. Gracias por aceptar nuestra invitación. Bueno, muchas gracias por esta invitación y un saludo a toda la teleaudiencia. Ingeniero, quiero empezar pidiéndole su opinión respecto a la gestión del gobierno en el marco de esta crisis. El pasado 11 de mayo se cumplieron 60 días de la cuarentena y vemos que hay médicos que no reciben sus equipos de cuidado biológico, contratos con proveedores que se rescinden. ¿Cuál es su opinión? Bueno, mi respuesta quiero dividir en dos. Específicamente lo que hace el gobierno y también lo que hacemos nosotros. Okay. Porque el éxito o no en cada aspecto depende también de todos nosotros. Correcto. A mí me pareció una gran acertada la rapidez en que el gobierno tomó la decisión de cerrar las fronteras, de irnos a cuarentena, inclusive cuando nos fuimos antes de tiempo, volver atrás. Me pareció en ese sentido una gestión de crisis excepcional. Okay. Ahora bien, otros países hicieron lo mismo y están mucho peor que nosotros. Entonces no es el único detonante del éxito, porque hoy en día se habla de un éxito en todo lo que es el manejo de coronavirus, que es como se dice y es por ahora. Hay que estar muy atento y no relajarse. Okay. Entonces, para mí
el mayor éxito es el trabajador, la persona que perdió su trabajo, la persona que hizo el aguante, que respetó las reglas y se tragó todos estos 2 meses y pico. Ese es un mérito increíble y demuestra cómo nosotros como nación a veces trabajamos solidariamente y también cómo hasta somos disciplinados, que era una cuestión que se nos dejaba como algo que no es normal en nosotros. Había sido que tenemos una disciplina. En ese sentido, yo diría 10 o cerca de 10. En otro sentido, en lo que es la compra, lo que es la gestión de los recursos y sobre todo si hubiesen sido necesarios en la cantidad pensada, y fracasamos, ¿verdad? En este momento, a 2 meses y algo, Cierto. el por qué se fracasó podemos empezar después pero yo creo que es un fracaso, ¿verdad? Del 1 al 10 yo le pondría 3, 2. Yo no sé si hay algo de lo que necesitamos. Quizás lo único son los 2 hospitales, entre lo que estoy, pero no sé si están operativos. No sé si los médicos ya se prepararon todo lo que tenían, porque el hospital vacío no sirve de nada. Exacto. Entonces, a priori diría que en lo que es la gestión de compra del Estado, lo que es de adquisiciones, lo que es la logística que se requería, estamos entre 2 y 3. Aplazado. Después hay otras cuestiones. En el medio hemos descubierto, y también es parte del rol del Estado, grandes problemas que tenemos en nuestro gobierno y también en nuestra sociedad. Uno de ellos es la corrupción. No es un descubrimiento, pero realmente la corrupción se montó a esto mucho más rápido que el resto. En vez de nosotros focalizarnos en solucionar el problema, de alguna manera hubo gente que pretendió ganar dentro de una crisis, y yo creo eso es demasiado grave, demasiado grave. Si vamos a hacer una crítica, la crítica más grande está por ahí. La segunda crítica que se puede hacer es el hecho, y es bastante generalizado, hasta el hecho de tratar de no hacer las compras por la 2051, sino enviar a través de Itaipú, enviar a través de Tesain, ¿verdad? Donde había una lista de proveedores, pero la lista de proveedores no sabemos si ese día se confeccionó, si había mucho, todo el mundo sabía que tenía que escribirse, porque acá el tema es transparencia. Y yo creo que ahí se falló. Ok. Se falló. El tercer aspecto, un poquito, donde tenemos una nota intermedia, para poder contener la gente en los lugares, había que hacer algo. Había que hacer funcionar los sistemas de ayuda. Los sistemas de ayuda funcionaron tarde y parcialmente. Se refiere a Putibó, Ñangarecó. A toditos, Okay. a toditos. Incluyendo el IPS con la ayuda que tenía que hacer al que está Formalizado. Y suspendido. Okay. Hay, por ejemplo, una cantidad de temas administrativos ahí increíbles. La otra vez tuve una persona, nos pidió ayuda a mi señora y a mí, y nos habló de su situación. Su patrón no cuenta que ya le suspendió. Como una medida de presión, y ya hizo ella el reclamo al Ministerio del Trabajo, y no pasó nada. Porque no puede cobrar tampoco, ella estaba en IPS. Sí. Y le dice, no, en vez de 7 millones te quiero pagar 3 nomás. Y ahí voy a contar. Usa como una medida extorsiva. Se fue, ella denunció, hasta ahora no pasa nada. O sea que hay parte de la estructura del Estado que no está alerta a las vivezas que algunos de los privados hacemos, ¿verdad? Okay. Para mirar todo el contexto y sacar algún provecho. Correcto. Falta Y nosotros tuvimos muchísimos casos en que no llegó. Tenemos cerca de casa un grupo de gente a quienes estamos ayudando, y hasta ahora, según el relevamiento que hacemos, hay como 200 personas que le falta la ayuda. Okay. De una comunidad de 700 aproximadamente, 200 es mucho. Cierto. Y entonces nacen, y esto es la parte grande, por eso los autores, nace el pueblo paraguayo solidario. El pueblo paraguayo solidario salvó esta crisis. Salvó. La decisión la hizo el gobierno, la primera decisión, bien, correcto, excelente, correcto, igual que otros. Y nosotros batimos el récord mundial de solidaridad.
Porque a lo mejor, yo eso entiendo, el Estado normalmente es nomás lo lento. No es una empresa pública que reacciona de un día para otro, pero todos los que fuimos alguna vez funcionarios públicos ya sabemos eso. Correcto. Y tenemos que ceñirnos a eso, y tenemos que saber que ese es un corset que tenés. Dentro de ese corset vos tenés que trabajar y tenés que responder lo mismo. Así mismo. No tenés que después excusarte en que tenés el corset, pero vos llegaste al cargo sabiendo que ese era el corset y vos administrar la cosa pública sabiendo que tenés ese corset. Y si no sabes cómo luchar con el corset, no tenés que meterte en el tema. Correcto. Porque si no hay graves problemas. El que tiene la forma de pensar del privado y quiere llevar eso al sector público y normalmente se estrella. Correcto. Y en tal sentido me parece que en general el funcionariado público honesto también hizo gran parte del trabajo que no se ve tanto y que a veces la gente no agradece. Por ejemplo. Y voy a la gente de infectología, de la gente del Ministerio de Salud, simplemente porque es el más notorio, no es porque es el único. Está, perfecto. Vamos así. Esa gente con el sueldo que tiene, que pucha, estamos orgullosos de ellos. Ok. Y se plantaron cuando tenían que plantarse. Cuando la gente quería optar por la plata y no por la vida, se plantaron. Y eso le salvó, quién sabe, la vida a cuántos paraguayos. Y aparte, las decisiones que fueron tomando, las propuestas que fueron haciendo, da la impresión que tienen mucha lógica. Correcto. También tiene mérito el gobierno central y el ministro particular que apoyó esa lógica. Tiene su mérito. No hay que, pero ellos plantearon cosas lógicas que ahora que vemos, por lo menos transitoriamente, el éxito, nosotros vemos que estaban en lo correcto. Que están en lo correcto. Solamente pongo como un ejemplo, pero Correcto. hay muchos más. Hay Correcto. muchos más. ¿Verdad? Los militares, los policías, los agentes fiscales, cuando todos teníamos miedo, ellos salieron y estuvieron ahí pidiéndote a vos los documentos y se jugaron la vida por nosotros y se siguen jugando. Las cajeras de supermercados, bueno, ya saliendo ese del sector público. Pero digo, hay un grupo de gente que se jugó bien y que toda su vida se nota que se formaron para estar a la altura de lo que hoy requirió el país. Y Correcto. eso hay que agradecer. Correcto. Ingeniero, entonces, dividiendo a esta gestión en 4 componentes. El primero de ellos, la disciplina, la solidaridad y el cumplimiento de la ciudadanía, 10. 10. El segundo de ellos, la gestión del Estado, pero la buena gestión. Por ejemplo, los militares, por ejemplo, tantos otros funcionarios públicos que estuvieron a la altura, también 10. 90% no sabemos quiénes son. Exactamente. Algunos los vimos. Correcto. Pero yo estoy seguro que hay 100.000, 200.000 funcionarios públicos que hicieron 1000 cosas que nosotros no vimos. Correcto. El tercer componente es la ausencia de transparencia en las compras en una escala de 1 al 10, nota 2 o nota 3, aplazado. Y el cuarto componente es el funcionamiento de estas improvisadas redes de contención social. Ñangarecó, Putibó, IPS, etcétera. ¿Y ahí qué nota le ponemos? 5, 6, porque ya era lo previsible que no iban a ser muy rápidas. Claro. ¿Verdad? Pero fueron mucho más lentos de lo normal. O sea, todo el mundo esperaba que iban a responder en una semana, en 15 días. Respondieron en un mes y respondieron a medias. ¿Verdad? A medias. Entonces, 5. Correcto. No fue 0, pero fue 5. Correcto. Después hay otros aspectos que todavía no analizamos. Ok. El tema de comunicación. Ya que es un tema de liderazgo, para mí, ¿verdad? Creo que en todo el speech del gobierno central y también del resto, falta una mayor focalización en darnos fuerza a todos, en que tengamos cada día la voluntad de seguir cumpliendo las restricciones y no en centrarse en que ellos son los autores del éxito. El líder no espera ser reconocido en el momento. Además, no sabemos si esto va a terminar todavía en una catástrofe. No sabemos todavía. No están todas las cartas jugadas. 1, 2, 3, 10, 20 que hagan una atrocidad. Alguien que cruza la frontera desde Brasil, se reúnen, hace esto, hace aquello y se van 100, 200, 500, 2000 y se nos va todo al mazo. Y el Estado no lo puede controlar todo. El control social anduvo muy bien hasta hoy en día. Ok.
Entonces, el control social de parte de la misma gente. Entonces, ¿cómo se fortalece ese control social del liderazgo? Se fortalece empoderándoles a ellos. Ellos son los autores. Esa persona que ahora no está viendo y mañana tiene que a la pucha, con todo un problema, ponerse su tapabocas, subirse en el ómnibus, irse durante horas a su trabajo, aguantarse esto, ¿verdad? Te hace hasta marcas de tanto que tenés que aguantar. ¿Cómo aguanta en el día a día? ¿Cómo hace para en un momento decir, váyase al aire? Porque él tiene que saber que ese éxito es suyo. No es el momento de jactarse. Todos tenemos que decir, sí, el mérito es del más común de los paraguayos. Es el que tiene el mérito, ¿verdad? Y hay que reconocerle todos los días y ponerle a ellos ese éxito sobre su hombro. Okay. Nosotros tenemos la oportunidad única, hoy en día, de tener el mayor logro colectivo del pueblo paraguayo desde la guerra del Chaco. Okay. Atendé bien. Correcto. Tenemos la oportunidad. Y solamente podemos echarlo por la baranda, por falta de unidad entre paraguayos o por culpa de la corrupción. Y está muy claro quiénes son los que tienen que asegurarse que eso no ocurra. La Fiscalía, imputando gente del común, anduvo bien. Ahora faltan los otros. Okay. Los otros, ¿verdad? Tenemos que trabajar sobre los peces gordos. Porque los peces gordos son el ejemplo que ven los peces chicos para no hacer lo mismo. Okay. Entonces, este es un tema que todavía no acaba y donde tenemos que, me parece que hay como un giro, no mucho, pero hay que hacer un pequeño giro de que todos nos sintamos partícipes. Y por lo menos a priori son los dos aspectos que yo creo que tenemos que pulir, vamos a decir así. Excelente. Y para no terminar el tema de la comunicación, sí. Uno en el que estamos, pero no es el gobierno, porque tu pregunta era el gobierno, sí. Uno en el que realmente es también un 10, es como todos los comunicadores, hasta los perfiles falsos, vamos a decir, ¿verdad? Porque hay de todo, pero toda la comunicación social en un momento dado se cerró. Y dijimos, todo el mundo con mascarilla, todo el mundo a lavarse la mano, todo el mundo a quedarse en su casa, quédate en tu casa, quédate en tu casa, quédate en tu casa. Es cierto. Hasta cuando alguien sube en el Facebook o en el Twitter, lo que sea, una foto donde está comiendo un asado, dice, pero no, ¿y por qué vos estás comiendo asado? ¿Por qué tal cosa? No, pues yo estoy solo con mi familia. O sea, hay un control social, se formó una conciencia de que esta es una lucha de todos. Y esa hay que fortalecer porque faltan meses y meses. Todavía esto no está dicha la última palabra. Ingeniero, en este proyecto llamado Nosotros, sí. donde todos nos sumamos y que usted también describe, existe el riesgo de que quienes timonean este proyecto sean los primeros en ser percibidos como los que están saboteando el proyecto. Sí. ¿Cree que eso puede llegar a complicar el clima social de no esclarecerse estos casos de corrupción o al contrario, volverse todavía más grave estos casos de corrupción? Claro que sí. Yo creo que es totalmente factible. Es más, las máximas autoridades, tanto del Poder Ejecutivo como de la Fiscalía, como del Poder Judicial sobre todo, le saca un ratito al Poder Legislativo del medio porque el Poder Legislativo tiene otra lógica, ¿verdad? Tienen que estar conscientes de que ellos pueden ser los grandes ganadores de esta crisis. Okay. Pero tienen que poner la muestra. Exacto. Acá ya nadie se va a traer el discurso. Todos los paraguayos vamos a estar mirando los hechos. Y si nuestro segundo, nuestro tercero, nuestro cuarto, o nuestro amigo, o nuestro exfinancista de la campaña viene y hace un negocio a expensas del pueblo, y por culpa de eso perdés el liderazgo y le tenés que venir con todo. Y no vaya a llamarle al fiscal para decirle perdonarle porque es mi amigo, sino decirle hundile porque me traicionó. Correcto. Y ahí nosotros vamos a estar agradecidos y vamos a salir ganando todos. Hay un tema económico relacionado. Gran parte de la economía se va a levantar por la expectativa. Cierto. Y si nosotros estamos conscientes de que este fue un éxito nuestro, entonces nosotros todos vamos a estar de un mejor humor y Correcto. vamos a levantar mejor el país.
Excelente. Ingeniero, recién decía, no hay que cantar victoria y hay que seguir alerta. Estamos terminando mayo, está enfrente el inicio del invierno. Sí. ¿Cuándo cree usted que podríamos decir, está terminando esto y podemos empezar a bajar la guardia? Yo no soy infectólogo, pero sí hago mucha estadística. Yo todos los días bajo todas las bases de datos que encuentro por ahí en la web, hago unos cuantos cruces, cruzo con los días anteriores para ver cómo van evolucionando todas las políticas públicas para ver qué resultados. Eso lo hago de hobby. Y cada tanto, si alguien quiere ver los resultados, ahora hace semanas que no alzo, y voy a explicar después por qué si es necesario, alzo en mi página web, en mi Facebook y a veces en el Twitter, para que se vaya viendo cómo estamos mucho mejor que otros. Correcto. Para estimular también a la gente. Entonces, te puedo contestar lo siguiente. China, que es el primer lugar, hasta ahora no bajó la guardia. Ellos tuvieron ya el problema el año pasado, su invierno terminó en febrero, y hasta ahora no bajaron la guardia. El hecho que ellos digan que no tienen hoy en día infectados, o que no tienen más nuevos casos, o que tienen pocos, no significa que bajaron la guardia. Ok. Esto por un buen tiempo, sobre todo dependiendo de nuestro gran vecino Brasil. Exacto. Hoy en día Brasil es el campeón mundial de infectados por día. En los últimos días ha tenido el mayor número de infectados, a veces el segundo, a veces el tercero, pero en la mayoría de los días el primero, ¿verdad? Y está por posicionarse entre los de mayor cantidad de muertos en el mundo, ¿verdad? Ya sobrepasándole a todos los países europeos, todavía lejos de Estados Unidos, pero es la tendencia. Y nosotros le tenemos acá al lado, con una frontera seca extensa, sí, donde en algún momento dado, todavía no es una primicia lo que te voy a decir, yo estuve pensando en una idea, nosotros tenemos que volver más o menos a la época de Francia. Es una idea. Pensé, ya vivimos ni así 30 años aislados. Vivir 3 meses aislados. Hasta diría yo, hasta después del verano, hagamos turismo interno. Que poca gente entre, que poca gente salga. Hagamos un tiempo en el cual nos dedicamos solamente a nuestro país, nos dedicamos a levantar nuestro país de aquí al año siguiente. No nos vayamos tanto de vacaciones, hagamos todo lo que tenemos que hacer para poner otra vez las cosas y podemos ser un ejemplo para el mundo. Y esto le puede dar un prestigio al Paraguay que todo el resto va a tener que reconocer. Tenemos una oportunidad como país. Pocas veces todo el mundo está mirando con lupa qué hace cada uno. Exactamente. En Latinoamérica, en este momento hay 3 casos exitosos nomás. Está Paraguay primero, Okay. Uruguay, Costa Rica. Y para de contar. El resto está con graves problemas. Con graves problemas. Sí, ingeniero, sí. Dentro de esta crisis, una de las medidas económicas que se tomó tiene que ver con exonerarle el pago de su consumo a un sector de usuarios de la ANDE. La pregunta es la siguiente. Sí. Esa exoneración representa ingresos que no van a ser percibidos de parte de la ANDE. Sí. Nosotros, la ciudadanía, a través de nuestro Ministerio de Hacienda, tenemos que reembolsar esas exoneraciones a la ANDE. Así es. Eso está previsto en la ley y así será, supongo. Igual que como eternamente la ANDE ha recuperado la tarifa social a través del descuento del IVA. Correcto. O sea, ese va a ser un mecanismo que se va a implementar tarde o temprano. En otras palabras, hay ciudadanos que no van a abonar su consumo, lo que no significa que ese dinero deja de ingresar a la ANDE. Así mismo. Va a ingresar a través de Hacienda. Para eso están los 1.600 millones de dólares que se aprobaron. En la ley hace mención a eso. Quiero hacer una crítica aprovechando tu pregunta. Okay. Me parece que ahí hubo 2 errores. Primero, que la propuesta de esa exoneración no vino del Poder Ejecutivo. Entonces no estuvo bien estructurada desde el inicio. Se hizo la propuesta ya en el plenario del Poder Legislativo y surgió con ciertos defectos. Y ahora voy al segundo problema.
A mi criterio, puedo estar muy equivocado, pero yo creo que es el criterio, no tendría que haberse exonerado a los que consumen menos de 500 y no a los de 501 para adelante. Nunca en un subsidio tenés que poner una grada tan grande de un número a otro. El que consume 450 y el que consume 550 son vecinos. Probablemente tengan el mismo estatus social, probablemente tengan los mismos gastos, no hay diferencia. Era mejor exonerarles a todos los primeros 400. Los primeros 400, lo que son para tu sustento diario, lo que son para tu mínimo. Te iba a salir igual exonerar los primeros 400 de todos, que a uno le exonera 500 y al de 501 le hace un facturazo, como es toda esa cola que está frente a la Ande. ¿Se entiende la diferencia? Se entiende. Lo que no estoy comprendiendo es cómo afectaría la opción que usted está dando en el volumen total. El mismo número. El mismo número. Puedo multiplicar 400 por 1.250.000, más o menos. Clientes de la Ande. Residenciales. Ok. Y comerciales también le querés meter. Y multiplicar 500 por 1 millón. Y es la misma cifra. O sea, no estamos hablando, es más, podría ser los primeros 500 también. No es un número que mueva todo. No es un número que y hubiese sido más justo. Hubiese sido más justo. Sobre todo, voy a poner un ejemplo que siempre es un poco, porque esto yo lo tengo bien carcomido, de cuando tanto con senadores como diputados trabajamos sobre el tema de la tarifa social. La tarifa social tiene el mismo problema. Entonces, vos de alguna manera le estás diciendo a la gente, hacen un poquito de fraude o hacer tal cosa para entrar en este rango. Porque si no te va a pasar lo de tu vecino, que por estar un poquito fuera del rango, liga todito. Entonces es mejor tener una gradualidad mayor y que no haya un salto. Eso nosotros ya lo hemos analizado suficientemente. No sé si tendría que ser a todos, pero los multimillonarios que a lo mejor gastan más de 5.000 kilovatios hora por mes, y 500 gratis o 400 gratis no le mueve la aguja tampoco. Correcto. ¿Verdad? A lo mejor habría que poner un límite, yo no sé cuánto, 2.000, 1.000, 1.500, ¿verdad? Pero por lo menos sería más justo si a todos le hubiese dado un... Pero no hubo posibilidad de plantearlo porque eso se planteó sobre tablas. Correctísimo. Entonces sí. A lo mejor ahora hay que revisar alguito. No estoy tan de acuerdo con alguien que en estos días planteó que a todos se le perdone. No, perdonarle los primeros 400, los primeros 500, mientras consuma entre tanto y tanto. Exacto. Hacer que él no se vea tan diferente a su vecino, que tiene una casa igual, la misma cocina, el mismo auto, la misma moto, lo que sea, y finalmente el otro terminó en cero. Exonerarle a todos los primeros 400 o 500 kb. Kilovatios hora. Mensual. El que no consume más no pagará nada. Y el que consume 600 pagará 200. El que consume 700 pagará 300. Durante 3 meses que haya un monto de 500 por 3, 1.500 kilovatios hora. Se hace ahora bien la lectura. Como tope. Y a todos los en cierto rango que hayan consumido en ese periodo de tiempo, desde la última lectura válida que se tome como referencia, hasta la última lectura que se haga bien, tranquilo, sin problema, entonces se dice, bueno, estos 1.500 se te condona o va a pagar el Estado. Te ayuda de esta manera. Correcto. Y a toditos nos va a ayudar un poquito. Exactamente. Ingeniero, cambiemos un poco de tema porque Sí. quiero hablar con usted de los hechos 2019 vinculados con su salida de la Ande. Sí, sí. ¿Cuál fue la fecha en la cual usted renunció? 24 de julio del 2019. 24 de julio del año 2019. Es decir, estamos a 2 meses de que se cumpla un año. Así es. Brevemente, ingeniero, ¿me puede hacer un resumen cronológico de aquellos hechos? Esto se inicia con un acuerdo o acta de compra de energía de parte de la Ande hacia la proveedora de la Ande, que es la Itaipú. Así es. Correcto. La historia es mucho más larga, pero en honor al Correcto. tiempo voy a tratar. Había desde hace muchos años una discrepancia ya en Brasil de la forma como contrata la Ande año a año. Correcto. Nosotros consideramos justa y aparte materializado en documentos jurídicos los derechos de la Ande y del Paraguay a contratar de esa manera. En su momento, Brasil consiguió algunas cuestiones dentro de Itaipú, entre el año 2002 por primera vez y 2007 por segunda vez,
y a Paraguay. Brasil. Brasil. Brasil consiguió. Ok. Bueno, primero que se invente el tema de energía garantizada que le permite a ellos vender bien en su mercado. Eso es 2002. Ok. Y segundo, 2007, el hecho de poner 2 turbinas más que de alguna manera le perjudicaba al Paraguay. Esos 2 hechos detonaron que el Paraguay también reclame. Diga, pero ya que vos vas a ganar en este tema, vamos a también nosotros acá a tener algún tipo de compensación, y bajó en ambos casos diferentes compensaciones. Correcto. En el primer caso, lo que se llama energía vinculada a la energía adicional vinculada a la potencia adicional que no está prevista en el tratado. El tratado prevé cierta potencia, pero Itaipú cada tanto genera más de esa potencia. Ok. Esa energía que se genera no tiene un precio. ¿Es lo mismo llamarle excedente a esa energía? Excedente, ese es el excedente. El Pero excedente. hay 2 excedentes, por eso que estamos hablando del excedente que ocurre después ya de la Ok. porque hay otro que está vinculado todavía dentro de esa potencia. Pero, Ok. entonces ese vamos a darle un tratamiento especial. Eso ganó en el 2002 el Paraguay. Pero los otros también ganaron. No, es que nosotros nos fuimos con tanque y le forzamos. No, los 2 ganamos. Muy bien. Después en el 2007 ellos querían 2 turbinas más. Cierto. Entonces se dijo, bueno, nosotros queremos que aquello se termine. Nosotros, yo no participé de esa negociación, aclaro. Y nosotros como paraguayos, ¿verdad? Dijimos, no, ahora queremos alguna cosita también nosotros. Porque al subir esa potencia, gracias a 2 turbinas más, disminuía la cantidad de energía excedente. Correcto. Entonces nosotros vamos a salir perdiendo. No podemos salir perdiendo. Ustedes van a salir ganando, porque van a poder adecuar mejor la represa de Itaipú a las necesidades del mercado brasilero. Aplauso. Pero queremos también nosotros una compensación. Y ahí salieron varias compensaciones. Una de ellas es la posibilidad de la ANDE de entrar dentro del contrato de Electrobras. Correcto. Con la figura de la cesión. Eso no es una cuestión de pillos y peajeros. Eso es una cuestión de sentarse en una mesa de negociación y encontrar lo mejor para ambos países. Y eso se hizo en el 2007. Ok. Es decir, cuando la ANDE necesita energía, puede ingresar a la energía garantizada adquirida por Electrobras de Itaipú Así mismo. y toma un poco para que nosotros podamos cumplir con nuestros picos de consumo. Así mismo. Pero esto, como usted dice, no era de pillos y peajeros, fue hablado, fue conversado. Escrito y firmado Ok. por el presidente de Electrobras, por el presidente de la ANDE y por los 2 directores generales. Año 2007. Año 2007. Año 2019. Quisieron que eso no continúe. No. Por un tiempo eso no tuvo, por un año, para ser claros, porque solamente una vez se hizo contrato, que fue del 2007 para el 2008, después se prorrogó un poquito para el 2009, pero después ya empezó, yo no sé realmente qué pasó ahí dentro del lado brasilero, pero ellos empezaron a cuestionar el hecho. Ok. Dijeron, pero usted tiene que contratar más. ¿Por qué usted lleva más barato? ¿Por qué lleva? Y porque así pactamos. Es que así se pactó. Brasil lleva mucho y gana mucho. Nosotros llevamos poco y por unidad de kilovatio hora ganamos más. Como total, ellos siguen ganando mucho más, Claro, porque, claro. pero por unidad nosotros tenemos un costo más bajo gracias a lo que se pactó, ¿verdad? Y si vamos más para atrás, ¿verdad? Yo siempre digo que hay varias lógicas, yo no sé exactamente, pero hablé con varios de los que estuvieron ahí. Pero si vamos a ir más para atrás, esta deuda que hoy se está pagando es la deuda que es por culpa de Brasil. No es por culpa del Paraguay. La que termina en el 2023. En su momento, Itaipú no puso la tarifa que tenía que haber puesto. De ahí salió la bendita deuda espuria, ¿verdad? Y esa deuda espuria es la que estamos pagando ahora. Esa con la deuda de Brasil nomás luego. O sea, nosotros estamos pagando. Si nosotros tuviéramos el mismo costo que ellos, nosotros vamos a estar pagando en nuestro costo el financiamiento que le hizo Brasil al poner una tarifa más baja de lo que tenía que haber puesto en su momento, de lo que estaba en el tratado. Correcto. Entonces, hay varios argumentos. Esto no es que el Paraguay se fue no, esto es algo que se pensó bien, se planteó a mi criterio bastante bien y se sacó un beneficio. Ok. ¿Verdad? Bueno, ellos empezaron un revisionismo al respecto.
No, pero esto no queremos, contraten más. Según la capacidad ellos de coacción hacia el Paraguay, voy a usar la palabra coacción, Ok. ¿verdad? El gobierno brasilero de turno coacciona en la medida de lo que puede al gobierno paraguayo de turno para que, contrario a los intereses nacionales, contrate de más. La energía más cara. Sí. Sucedió en el 2016 y sucedió ahora. Ahí lo que yo más critico es, primero, a un gobierno de un país, el brasilero, que debería ser ejemplo en el mundo. Debería ser el candidato para entrar en el Consejo de Seguridad por parte de todos los latinoamericanos, ¿verdad? Debería ser un ejemplo en el mundo de cómo tratar a un socio menor. Ok. Porque la mayoría de los países del mundo somos menores. Ok. Unos cuantos más son los grandes. Entonces ellos podrían haber tenido esa hegemonía de liderazgo mundial si no hubiese sido por este tipo de comportamiento de coaccionar a un país con menor Producto Interno Bruto per cápita, con el cual tiene una deuda histórica de Absoluta, genocidio, absoluta. ¿verdad? Y con el cual tiene una cantidad de deuda y con el cual lucra gracias a lo que nosotros hacemos acá. Y en vez de tratarnos como nosotros requeríamos, coacciona por cuestiones que tampoco son importantes para ellos. Correcto. Porque si vos haces toda la ecuación de cuánto es lo que ganó Brasil ahí dentro de esa negociación del 24 de mayo, que se acaban de cumplir 2 años, un año, no es mucho para ellos. Ok. Es un acto hasta de imperialismo. Y yo sentí mucho porque yo le he visto al presidente de la República muy coaccionado, ¿verdad? Y a todo, al canciller, a todo, muy, mirá si Brasil nos corta la autoparte, y mirá si tal cosa, y mirá si tal, y de hecho empezó a hacer, mirá si ya no repatrian los reales. Pero no, yo nomás digo, ¿verdad? Si yo a mi vecino más chico le empiezo a jugar así, ¿verdad? Y el otro es mi socio, y va a ser, siempre vamos a ser países amigos, gobiernos pueden ser no amigos, pero los brasileños y los paraguayos siempre vamos a tener que ser amigos. Ingeniero, ¿cuándo se firmó el acta? El acta se firmó, no estoy seguro, pero dicen los que estuvieron ahí que se firmó el 24 de mayo a la tardecita. El 24 de mayo a la tardecita. A nosotros no nos mostraron lo firmado y nos dijeron que fue un gran éxito hasta más o menos el 3, 4, 5, 6 de junio. O sea, en junio nosotros nos enteramos. Nosotros todos esos días requerimos que lo que se firmó, no se preocupen, todo solucionado. Ok. Y en una reunión donde estuve yo en Cancillería, me reuní con con el canciller Castiglioni. Correcto. Estaba Hugo Saguier y estaban todos los miembros del Consejo de Administración de Itaipú y otros funcionarios de Cancillería. Y ahí discutí yo con Saguier y le mostré que lo que estaba escrito y firmado no tenía nada de bueno para el Paraguay. Cosa que en ese momento era más o menos, me trataban a mí como una persona, mirá, medio un conchera, ¿verdad? Y finalmente todos los dictámenes del senador y diputados de todos los partidos políticos coinciden en que está mal. Ingeniero, esa acta estaba mal. ¿Por qué, si usted recibe esa información el 6 de junio del año pasado, Un poquito antes. Un poquito antes, renuncia el 24 de julio? Porque en esa ocasión de junio, ¿verdad? A nosotros se nos prometió que eso tenía algunos defectos de redacción, pero que teníamos que ir al espíritu del acuerdo. Y que en el espíritu del acuerdo se iba a solucionar esas cosas. Entonces, nosotros dijimos, ok, el 11 de junio tuvimos una reunión y ahí yo tengo la retroalimentación que los brasileños no quieren saber nada del estudio, del espíritu. Correcto. Después tuvimos otro el 18 de junio y yo les vuelvo a comunicar. Después tenemos otro ya a principios de julio y en principio de julio teníamos que tener una reunión que de hecho ocurrió, donde tenía que estar el señor Hugo Saguier, tenía que estar yo, tenía que estar el representante, el director general paraguayo, ¿verdad? Y nuestros pares del otro lado. Sí. Y ahí íbamos a decir, pero el espíritu era tal. Saguier tenía que decirle, oye, che, ¿te acuerdas fulano? ¿Te acuerdas que hablamos de esto? Entonces no, acá escribimos, pero no enio esto. Ok. Y esa vez él no se fue a la reunión. No se fue a la reunión. El día antes, yo ya me percaté que algo raro estaba sucediendo. Tuvimos una reunión en Cancillería
el canciller Castiglioni. Estamos hablando del 3 de julio, más o menos. Puedo tener errores de 1 o 2 días, pero no más que eso. El 3 de julio aproximadamente nos reunimos en Cancillería y estaba el director general paraguayo, estaba el canciller y estaba yo. Y ahí nosotros acordamos que lo que nosotros planteamos, ANDE planteaba, los técnicos la ANDE, ni siquiera yo. Correcto. El equipo técnico decía, esto se puede y esto no se puede. Esto es una aberración, ¿verdad? Entonces, de que eso iba a ser apoyado dentro de lo que se llama el SECOI, que es un organismo técnico de comercialización que tiene Itaipú. Está el SECOI, por encima de eso está el CADOP, después está lo que sería el directorio, y luego está el Consejo de Administración. Correcto. El órgano más técnico en este tema se llama SECOI. Ese se reunía ese día, o el 2 o el 3 de julio, y ahí tenía que acordarse algo, y nosotros al día siguiente hacíamos la cumbre y le dábamos la bendición a eso. Correcto. Entonces nos reunimos en Cancillería, porque la demanda que yo le hacía a Itaipú era que Itaipú, lado paraguayo, ni el 11 de junio, ni el 18 de junio, ni en ninguna de las reuniones nos apoyó. No nos apoyó, y sin embargo nosotros le veíamos a Electrobras del otro lado muy apoyado por los brasileros margen izquierda, y nosotros no estábamos apoyados por nuestra margen derecha. Entonces ellos ahí prometieron, frente a mí, el director general paraguayo le llama a Sánchez Tillería y le da la instrucción de que apoyen nuestra posición dentro de esa reunión. Y el canciller hace lo mismo, y llegamos a un acuerdo. Al salir yo ahí empiezo a monitorear. Y eso no ocurrió. Ok. No ocurrió. Ok. No existía tal espíritu del acta. Esa acta de ese día, creo que el 3 de julio, vos mirás y al final el representante paraguayo, ¿verdad?, de Itaipú dice, yo les insto a que lleguen a un acuerdo. Más o menos así fue la posición de ese señor. Ya no recuerdo textualmente, pero era una locura. Correcto. Ingeniero, entonces al día siguiente, discúlpame, no pudimos solucionar. El día siguiente que nos reunimos, ese día habrá sido el día que más presión tuve yo. Ok. Para acordar yo lo que estaba en contra de mi país. Ok. Entonces ahí yo le escribí por primera vez al presidente de la República, presidente, si usted quiere usar mi cabeza para negociar este tema, no hay ningún problema. Yo no voy a hacer nada que vaya en contra de mi país. Correctísimo. Ingeniero, entonces, el acta es un acta de adquisición de energía eléctrica de parte de la ANDE con su proveedor Itaipú. Ese es apenas uno de los ítems. Uno de los ítems, exactamente. Después está el manejo del embalse. El manejo del embalse. Lo que la ANDE pretendía era adquirir más energía excedente con un precio más bajo y menos energía garantizada con un precio más caro, porque a partir de ahí son mis costos operativos como ANDE que impactan directamente en tarifa. Así mismo. Lo que Brasil pretendía era lo contrario, menos energía excedente, más barata para la ANDE, más energía garantizada, más cara para la ANDE, lo cual impacta en los costos y tiene que traducirse en un aumento de tarifa. ¿Cuánto era ese sobrecosto para la ANDE si aceptábamos eso? En ese solo ítem, 350 millones de dólares. En un año. En lo que es manejo del embalse, que eran los otros ítems, nunca pudimos dimensionar del todo, pero podía llegar un límite, diría yo, 1.000 millones de dólares. O sea, no, es poca monta. Cuando finalmente, creo que el 13 de diciembre del 2019, el ingeniero Villoro firma el nuevo acuerdo, el daño se reduce a 100 millones más o menos. Correcto. Lo cual uno puede decir, nos ganaron. Yo creo que no nos ganaron. Yo creo que el Paraguay demostró, el pueblo paraguayo, una vez más, una cohesión y un interés hacia un tema, y creó una causa nacional. Igual que ahora con el tema del COVID. Creó una causa nacional. Y respondió, estuvo a la altura. Y eso doblegó al gobierno brasileño, que tuvo que retirar el acta. El acta se anuló. Correcto. Cuando ustedes vieron que un país 30, 40 veces mayor que otro, teniendo ya el papel firmado, recule de sus intenciones. Ok. Eso solamente los paraguayos conseguimos. Ingeniero, ¿y qué dice usted respecto de aquellos que argumentan que Paraguay contrata muy poco
en relación al incremento de consumo que está teniendo nuestro país de energía. Eso es falso si con las reglas que existen, porque vos no puedes decir, bueno, vos no puedes tomar de referencia, por decir así, el año 2001, porque ahí no había esas reglas. Si vos tomás como referencia el año 2003, ¿verdad? Cuando la ANDE contrató 400 megavatios mes en promedio, o el año 2007, donde se establecen las nuevas reglas, cualquiera de los dos, vos tomás como referencia y a partir de ahí haces tus proyecciones y te da el valor que la ANDE propone. Correcto. O sea, si tomás eso, acompaña el crecimiento. Ahora, si vos tomás como referencia, como querían tomar los brasileros, pasa que en un momento dado de apriete del anterior gobierno, no en el 2016 la ANDE dice, no, y sobrecompra. Si vos tomás como referencia 2015, 2016, entonces después 3 años la ANDE estuvo con la misma contratación. Entonces ahí tienen razón. Pero en ese momento no hubo un cambio de regla. Lo que hubo es una coacción nuevamente, un apriete. Esa vez no fue público. Esa vez calladito se fueron y contrataron de más. Y nadie renunció por eso. Esta vez no le fue así. Correcto. Ellos querían que vuelva a ocurrir lo del 2015-2016, ¿verdad? Donde yo calladito, todo lo de ANDE calladito, y vamos a aceptar nuevamente algo que recordemos que 2015-2016 terminó en un tarifazo. Correcto, correcto. Ingeniero, en el 2023 se tiene que renegociar el denominado anexo C. Así es. ¿Qué es el anexo C y de qué se habla o se trata el anexo C? Bueno, acordemos que no es que se tiene que acordar un nuevo anexo C. El tratado no obliga. Correcto. Dice será revisado. ¿O no? Entre será revisado, se revise y se acuerde, hay unos pasos increíbles, ¿verdad? Entre revisar, ¿Qué tenemos que cambiar acá? estamos de acuerdo en qué hay que revisar, acordar el nuevo anexo C, poner a consideración de los parlamentos ese anexo C nuevo. Ok. Ahí hay pasos. No, es que llega el 2023 y cambió la regla. Correctísimo, No, correctísimo. O sea, yo hoy en día, y sobre todo con lo que está sucediendo en el vecino país, sostengo la tesis que tenemos que trabajar como si no se revise el anexo C. O sea, en este momento, mi ficha más grande, si tuviera que apostar, es que no va a haber revisión del anexo C. Y tenemos que hacer todo bajo esa premisa. Ok. Sí, no ¿De sé qué si me tra- adelanto a la pregunta. Entonces, ¿pero qué es lo que es el está. anexo C? ¿Qué es el anexo Es C? donde se dice más o menos lo siguiente. ¿Cuáles son los costos de Itaipú? Y bueno, en algún momento dado se fijó que los costos de Itaipú, a diferencia de todas casi las empresas del mundo, se costea por el pasivo, se costea por las deudas, Ok. se costea por el financiamiento, Cierto. se divide en amortización, intereses y cuestiones por el estilo, no se incluyen las depreciaciones en el costo y se colocan los otros costos operativos. Hay una regla que es lo que está en el anexo C. Perfecto. Por un lado se sacan depreciaciones, que en cualquier empresa son costos, y por otro lado, en vez de eso se mete lo que es se mete inclusive la amortización, como si la amortización del capital fuera un costo. Ok. Un poco se hace, y eso está en el anexo C. Llega el 2023, y lo lógico sería que nosotros, ya no hay deuda, saquemos la deuda afuera, porque ya no hay, Correcto. y metamos las depreciaciones del activo fijo. Entonces, ingeniero, el primer punto del anexo C es cómo se calcula el valor de la tarifa a partir de los costos. Así es, Principal costo financiero, deuda. así es. A lo que hay que sumarle lo operativo, a lo que hay que sumarle seguramente renovación tecnológica y lo que se denomina socioambiental. Esa es la base Y para los la tarifa. royalties, los royalties y los pagos por administración a la ANDE electoral. Correcto. Todo eso está en la tarifa. Pregunto, en el anexo C también se habla acerca de la libre o no disponibilidad. No es tratamiento del anexo C. La libre disponibilidad es algo que hay los que dicen que no se necesita y hay otros que dicen que sí, Ok, ¿verdad? De todas maneras, esta es una discusión que yo tengo con muchos técnicos.
Ingeniero, discúlpeme, yo tengo que hacer una pausa. Sí, Yo sé que el tema es muy interesante y da para largo, pero antes de la pausa yo le quiero hacer una pregunta y me la responda a la vuelta de la pausa. Volviendo al punto central del anexo C. A partir de los costos se calcula la tarifa de la energía que tiene que ser pagada por los contratantes de esa energía. Así es. Electrobras por el lado brasilero y la ANDE por el lado paraguayo. Así es. El costo principal de esa tarifa, del valor de esa tarifa, que es el pago de la deuda, va a desaparecer a partir del año 2023. ¿Qué hacemos? Hay dos opciones que son las que más se escuchan en los medios. Algunas personas dicen mantener esos 2.200 millones de dólares dentro del costo de la Itaipú, lo cual le obliga a la misma a no bajar, le imposibilita bajar el valor tarifa, ya que mantiene la estructura de costos, y esos 2.200 antes destinados a la deuda, ahora 1.100 y 1.100. Los más estatistas adoran esa opción porque la plata va para el Estado. Y hay otros que dicen, no, disminuyamos el costo de la energía al terminar de pagar la deuda, porque eso nos va a permitir una energía más económica para la ANDE y podemos hacer desarrollo industrial, más tarifas sociales, etc. Después de la pausa, ingeniero, me gustaría que de esas dos opciones usted me diga cuál es la más interesante, o a lo mejor usted tiene una tercera. Dígame después de la pausa. Excelente. Hacemos una pausa y ya regresamos con el ingeniero Pedro Ferreira. Seguimos en Líderes con el ingeniero Pedro Ferreira. Ingeniero, Sí. posibilidad de que se revise el anexo C Sí. en el año 2023, si se da la revisión. ¿Qué cree usted que sería lo más conveniente para el Paraguay entre las diferentes opciones que se manejan, vencida o terminada de pagar la deuda que tiene Itaipú Binacional? Bueno, lo primero para cualquier negociación es tener una alternativa. Y nosotros tenemos que construir en este corto tiempo que falta, hasta donde se pueda, una alternativa de uso de la energía. Si nosotros no tenemos forma de comercializar la energía, hasta no tenemos ni siquiera las líneas de 500 kV para atraer la energía, ni eso. No tenemos grandes consumidores, no tenemos muchos autos eléctricos, no tenemos circulación gracias a la electricidad, no tenemos irrigación gracias a la electricidad. Entonces vamos a tener un escenario poco factible de sacar algo bueno de esa negociación. Ese tiene que ser el foco de la atención en los siguientes años. Y todavía tenemos algo de tiempo. Voy a ir a la peor de las opciones. Un Bitcoin no te va a pagar 40 a lo mejor, pero te puede venir en 3 meses y consumir todita y de puda. Y consumir acá. Aunque sea, tenemos que poner una alternativa que no nos convenga tanto, pero que el Brasil sepa que tenemos alternativa, que no se le va a regalar. Vamos a hacer todo lo posible por seguir ayudándole en su desarrollo, pero no le podemos regalar nuestra negocio. Entonces, para mí primero hay que construir la alternativa. Por eso es que habíamos estado trabajando, en este gobierno se había trabajado en hacer algún tipo de licitación pública transparente, donde los oferentes compren un bloque de energía para probar el cuerpito, 100 megas, 50 megas, pero que sea transparente. Hoy en día no existe, nunca se hizo un bloque de energía. Se hizo primero el llamado de intención para caracterizar la oferta y después había que presentar. Para mí que ese es un camino que podemos seguir. ¿Cuál tiene que ser el valor? Y depende mucho de qué tanto tengamos desarrollada la alternativa. Porque si no hemos construido alternativas, realmente vamos a tener que pelear para que ellos paguen lo máximo posible. Ese máximo posible otra vez tiene varias cuestioncitas ahí. Yo no estoy muy de acuerdo en que venga toda la plata de un tirón, como algunos pretenden. Tengo miedo que ocurra lo que ocurre casi siempre cuando alguien se vuelve millonario de un día para otro. Lo normal es malgastar el dinero. ¿Fonacide? Fonacide, no, pero cuando alguien gana la lotería, un privado, muy poca gente que ganó la lotería o lo que sea, terminó bien. Correcto. Y entonces nosotros podemos tener ese tipo de vicio, malgastar y encima generar una nueva
tanda de supermillonarios, con el grado de corrupción que tenemos, Correcto. de supermillonarios que no son competitivos. Tenemos que tener millonarios en nuestro país, pero competitivos internacionalmente, que por su esfuerzo y lomo haya llegado y no por sus contactos y por estar en el lugar preciso casualmente. Entonces, esa es una preocupación que tengo. No estoy de acuerdo con eso de traer 15.000, 20.000 y repartir en un periodo de tiempo. Ese es un poquito, no sé si contesté completo. Correcto. Vamos a poner el peor de los escenarios. Nosotros, el Brasil dice, no, acá se terminó, y el precio está, este es el precio que dice el anexo C, ya que nos revisamos. Barato. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? ¿Cuál es? Tenemos ya las líneas, tenemos los consumidores. Yo creo que tenemos que tener las líneas y tenemos que tener los consumidores. Ok. Yo creo en eso y yo creo que los líderes paraguayos tienen que dar el ejemplo. Yo me compré un auto eléctrico. ¿Qué otro ministro se compró un auto eléctrico? ¿Qué otro líder se compró? Aunque no te convenga. Correcto. Uno tiene que dar el ejemplo. Hacer una pregunta. En el anexo C se establecen los mecanismos para la fijación de la tarifa. Así es. En ese anexo también se fija el precio que paga Brasil a Paraguay por la energía que contrata y que le pertenece a Paraguay, o eso es un acuerdo aparte. Inicialmente, pero después se tocó varias veces, la última vez en el acuerdo ese Lugo-Lula del 2009, que ahí se elevó bastante, ¿verdad? Cierto. O sea, el precio por la cesión se elevó bastante en esa Correcto. Recién me decía usted, ingeniero, no tenemos que regalarle nuestra energía a Brasil. Voy a terminar con esta pregunta y me gustaría que me diga sí o no. Voy a hacer una afirmación y dígame si esa afirmación es correcta o no es correcta. Sí. Durante los últimos 30 años, Paraguay le ha regalado su energía al Brasil. ¿Es esta afirmación correcta? No se puede contestar sí o no. Te voy a contestar diferente. El Brasil ganó 10 veces más. Ellos son los que nos deben a nosotros. Gracias, ingeniero. Un gustazo conversar con usted. Muchas gracias. Señores, esto fue Líderes. Buenas noches.